y me traía a la historia de dos hombres de la Biblia, que es de quienes quiero compartirles hoy, si Dios nos permite. Y estos dos hombres, los cuales se llaman Nadab y Abiú, vamos a leer un poquito de dónde salen, quiénes son y qué ocurre con ellos. Nadab y Abiú eran hijos del sacerdote Aarón, es decir, eran el primero y el segundo. Ustedes si miran Éxodo capítulo 6, versículo 23, dice: y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aarón fue el hermano mayor de Moisés. Moisés fue el líder que tuvo Israel, que sacó a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan de esa historia? Las 10 plagas, el Mar Rojo y todo lo demás. En ese contexto, que ellos salen de Egipto y van por el desierto, Aarón es llamado por Dios a ejercer el sacerdocio. Dios le da unas instrucciones a Moisés, les dice: vas a hacer un arca, una caja de madera recubierta de oro, y vas a hacer como un pequeño templo donde va a haber una parte que va a ser llamada el lugar santísimo. Después otra parte va a haber que va a tener algunos elementos, y allí se van a ofrecer los sacrificios, allí yo voy a manifestarme, allí voy a hablar contigo. Y era el lugar donde Dios había prometido estar. Israel, esta era como una carpa desmontable, porque ellos estaban todavía camino al destino final, que era la tierra de Canaán. Entonces, cuando ellos llegaban y Dios les decía, se asentaban en un lugar, en el desierto o en alguna región montañosa, ellos montaban toda la carpa esa, y allí hacían sus sacrificios, sus ofrendas, todo. Y cuando Dios les decía que había que moverse, desmontaban todo. La tribu de Leví tenía esa tarea y llevaban. Así fue por muchos años, hasta el tiempo en que Salomón, casi 600 años más adelante, construye el templo definitivo, el primer templo que hubo en Jerusalén. Pero hasta ese entonces estaba el tabernáculo de Moisés. Y Aarón es llamado a ejercer el sacerdocio. Dios le llama, Moisés termina muriendo en el desierto, Dios se lo lleva, y Aarón y sus hijos son llamados a el sacerdocio, el servicio a Dios. Entonces Nadab y Abiú eran los hijos más grandes, el primero y el segundo. Y Nadab y Abiú habían tenido una serie de experiencias con su papá y con otros hombres, donde vieron a Dios liberar a su pueblo de Egipto con las 10 plagas, vieron el Mar Rojo abrirse, vieron la columna de fuego, un sinnúmero de milagros poderosos que Dios fue haciendo. Y por ejemplo, en Éxodo 24, capítulo 24, versículos 1 y 2, ellos aparecen junto con un grupo de hombres a quienes Dios les estaba confiando el liderazgo de Israel. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Bueno, es decir que entre el grupo que lideraba todo este gran pueblo de Israel, estaban siempre Nadab y Abiú. Evidentemente ya eran hombres que habían crecido, que ya posiblemente tuvieran ya sus familias. No eran muchachos, al contrario, habrán tenido más de 30 años. Y en el verso 9 del mismo capítulo 24 dice: y subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, 70 de los ancianos, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces ellos iban creciendo en toda esa
revelación de Dios, en todo ese movimiento de Dios. En el capítulo 8 del libro de Levítico, búsquelo allí. En el capítulo 8 de los versículos primeros, dice: habló Jehová a Moisés, toma a Aarón, a sus hijos con él, a los 4 que tenía, y las vestiduras, el aceite de la unción. El verso 3 dice: reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Y el verso dice, el verso 13 dice: después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, les vistió las túnicas, les ciñó con cinto, les ajustó las tiaras como Jehová le había mandado. Verso 30 de Levíticos 8 dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él. Santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. El verso 33 dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no van a salir en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por 7 días serán consagrados. El versículo 1 del capítulo 9 de Levítico dice: en el día 8 Moisés llamó a Aarón, a sus hijos. Versículo 2 dice: toma de la vacada de un becerro de expiación, sin defecto, ofrécelos delante de Jehová. Y allí aparece toda una escena donde ellos son establecidos como los sacerdotes de Israel. El versículo 23 y 24 de Levíticos 9 dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Entienden lo que pasó en esta escena? Dios llama a Aarón y a sus hijos para trabajar en el servicio del tabernáculo, para que sean quienes ofrezcan los holocaustos por el perdón, por la paz y un montón de ritos que Dios demandaba, y los consagra. Es decir, derrama, como veíamos el jueves en la enseñanza, derrama ese aceite sobre Aarón, sobre sus hijos, sobre sus vestiduras, sobre los utensilios que estaban allí. Y como veíamos también el jueves, consagra por medio de ese aceite, separa a esas cosas y a esas personas para Dios. Los separa para una función específica. La Biblia enseña que nosotros, usted y yo, eso está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Es decir, Pedro describe y dice, ese real sacerdocio, esos sacerdotes que operaron delante de Dios en el tabernáculo, en el templo, hoy Dios ha establecido a sus hijos, a la iglesia, a aquellos que se entregan y rinden sus corazones a Él, como hombres y mujeres que llevan ese sacerdocio en sus hombros. No está solamente hablando de pastores o líderes, aunque hay una consagración, si se quiere, o una demanda o una unción que Dios va poniendo, pero cada cristiano es parte de ese linaje escogido y de ese sacerdocio real. Cada uno que en las aguas del bautismo ha dicho, yo dejo el mundo y sigo a Cristo, lo que está diciendo es, yo me consagro, dejo de pertenecer a aquello y ahora pertenezco a esto. Es lo que pasó con Aarón y sus hijos. Dejaban ya de tener las responsabilidades seculares del día a día, porque en un pueblo de 2,5 millones de personas, o casi 6 millones de personas, como algunos estiman, había mucha gente que hacía muchas cosas. Había gente que cocinaba, había gente que compraba, había gente que vendía, había gente que tenía oficios, había de todo. Eran mucha gente y era una nación moviéndose.
Entonces, estos hombres, Aarón y sus hijos, se les pedía, ahora no se van a dedicar a esa tarea, van a dedicarse a esta otra tarea, a ministrar a Dios. Y cada cristiano tenemos la responsabilidad y la tarea en nuestras vidas de dedicarnos a ministrar a Dios, a adorar a Dios, a honrar a Dios, a reflejar a Cristo en nuestras vidas en donde nos movamos. Esa es la función del cristiano. No quiere decir que vamos a dejar nuestros trabajos por eso. Al contrario, en el lugar donde nos desarrollemos, aquí en la China, en otro lado, en un trabajo, en una escuela, en nuestras casas, en el barrio, en medio de los hijos, en medio de los padres, en medio de la familia, reflejamos a Cristo, ministramos a Dios y somos esos sacerdotes que Dios ha establecido para que en la tierra puedan bendecir a los demás. Y hasta ahí estaba todo lindo. Nadab, Abiú, Aarón, los demás hermanos de estos fueron consagrados, fueron apartados. Inclusive dice en Levítico 9 al final del capítulo, verso 34, que hubo un fuego que salió de delante de Jehová y consumió el holocausto, es decir, la ofrenda que a ellos habían puesto en el altar del lugar santísimo, del lugar donde estaba el lugar que Dios dijo que iba a ser su morada. Dice que sale como un fuego, entendemos un rayo, como si fuese un rayo, y quema todo eso, consume, señal de que Dios había aceptado ese sacrificio. En el Antiguo Testamento aparecen 12 fuegos, o sea, 12 momentos, 12 episodios donde fuego de Dios sale, y 6 de ellos son para bendecir, pero 6 de ellos son para juicio. Y ahora vayamos al capítulo 10, que es el capítulo que quisiera compartirles. Nadab y Abiú no comenzaron a jugar un juego, pero fueron llamados a un llamado en el cual la seriedad del asunto, en la seriedad del asunto se les iba la vida. Y en el capítulo 10, verso 1 dice, Nadab y Abiú, acuérdense, los 2 hijos mayores de Aarón, tomaron cada uno su incensario. El incensario era como una balancita, como un canastito que llevaban de metal, de oro y algún otro metal, y allí se ponía un carbón prendido y se derramaba el incienso en polvo, se echaba allí, eso se quemaba y eso producía un humo que tenía una fragancia, ¿sí? ¿Se entiende eso? Es como que agarraban una bandeja pequeña con un carbón específico sacado de un lugar, del lugar ese de donde Dios prendió el fuego anteriormente, se ponía allí, se echaban los puñados de incienso en polvo y eso se ponía en el lugar, en el tabernáculo, y después detrás de ese incienso, detrás de ese aroma rico que quedaba en el ambiente y ese humo, entraba el hombre recién. Hay toda una enseñanza, eso es adoración, eso es, el cuerpo humano en sí tiene un olor que es desagradable y Dios no puede aceptarlo. Entonces tenían que llevar ese incienso al lugar santísimo, al lugar santo, esparcirlo, eso se impregnaba del aroma de ese producto y después el cuerpo del hombre, o sea, la persona podía entrar y ofrecer y ministrar a Dios. Por eso la adoración es lo que allana el camino para que todo hombre y mujer pueda pueda ministrar a Dios. Y dice, y tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. 3 versículos anteriores leímos que salió fuego y quemó la ofrenda
y todo el pueblo se alegró, hizo fiesta y se puso contento. 3 versículos después, leemos que del mismo lugar volvió a salir fuego, pero este no fue un fuego que haya para aprobación, sino fue un fuego que en la vida de Nadab y Abiú los terminó fulminando. Posiblemente haya sido algún rayo o algo sobrenatural de Dios que haya matado a esas personas. No consumió sus cuerpos ni sus vestidos, no se quemaron achicharrados, pero terminaron muriendo. Y la Biblia dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Primero que vemos es que no eran cualquier persona, eran Nadab y Abiú. Eran unos hombres mayores, grandes, quienes habían vivido un montón de cosas ya en Dios, habían tenido experiencias espirituales tremendas. Sin embargo, en un momento, en un descuido, en una circunstancia, Dios ve que quedaron descalificados y pone sus vidas como ejemplo para todo el resto del sacerdocio. Quiere decir esto que nuestras experiencias espirituales pasadas no nos habilitan para nada para estar delante de Dios. Delante de Dios cada vez, cada día, cada culto, cada momento, cada instante, debemos volver a ofrecer un incienso correcto que nos permita estar. Es decir, Dios no nos hace la vista gorda ni la gauchada. Dios a sus hijos, aquellos a quienes le aman y Él ama, Él en cada oportunidad nos trae la misma demanda, como si fuese la primera vez. ¿La demanda de qué? De un corazón humillado, de un corazón arrepentido, de un corazón que se reconoce. La Escritura dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Si se humilla los hombres, Él los recibe. Esa condición de ir a Dios con un corazón humillado, arrepentido, contrito, un corazón que reconoce la debilidad del hombre y el poder de Dios para sostenernos, es algo que jamás podremos saltearnos. Jamás. Así Dios pueda usar tu vida para, no sé, resucitar muertos, sanar paralíticos, hacer bajar fuego del cielo, lo que sea que Dios pueda honrarte en el servicio o como empresario o como médico o como lo que seas en la vida, algo que, no sé, popular, famoso, no importa, pero el hombre y la mujer que se acerca a Dios debe siempre recorrer el mismo camino. Y ese camino es Jesús. Dice la Biblia que el que quiere ir al Padre tiene que atravesar, tiene que ir a través de Cristo. El que quiere ir al Padre no puede ir si no va a través de mí, dijo Jesús. Hay un solo camino, una sola manera, y no hay forma en que podamos evitar a Cristo y Cristo crucificado para poder ir al Padre. Y dice que ellos ofrecieron un fuego que era extraño, que Él no les había mandado. Era algo que ellos habían elegido hacer, habían ellos considerado realizarlo. Ellos habían tomado una iniciativa, tomado una decisión y la llevaron a cabo. ¿Qué pasó acá? Vamos a leer algunos versos para ver qué es lo que fue pasando. Cuando termina toda esta escena, que vamos a leerla, hasta el versículo 11, por favor, la leemos todo y después volvemos sobre algunos pasos. Verso 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, el papá de los muchachos que habían muerto, se calló, guardó silencio. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo,
acérquense y saquen a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubran sus cabezas, es decir, no hagan duelo, no se rasquen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Verso 7. No saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque van a morir, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. En el verso 9 la recomendación es: ustedes no van a beber vino y no van a beber sidra cuando entren en el tabernáculo. Muchos autores coinciden en que, basándose en esta recomendación que Moisés da, aparentemente Nadab y Abiú habían estado bebiendo, y en esa confusión, en eso que quizás se les subió el alcohol a la cabeza, se envalentonaron y dijeron: nosotros también podemos hacerlo. Capítulo 16, verso 1 de Levítico, fíjese lo que dice, complementa lo que acá estaba. Capítulo 16, versículo 1, 6 capítulos más adelante. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, o sea, cuando pasó esto, después Dios le habló a Moisés, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Cuando unimos estos dos consejos y episodios, podemos deducir de que Nadab y Abiú no solo se emborracharon, sino que en esa valentía del borracho, porque vieron que el que se emborracha queda valiente, ¿no? Agarraron y ofrecieron incienso en el lugar del santuario. Para que usted se dé una idea, era como una carpa rectangular que tenía una división, y en una parte, la que ellos le llamaban el lugar santísimo, era la parte donde los sacerdotes se movían y daban sus ofrendas y sacrificios, y bueno, había algunos elementos. Y después había una cortina muy gruesa, y después un pequeño espacio donde solo estaba el arca del pacto, que era una caja cuadrada revestida de oro, con algunas cosas adentro. Bueno, en ese lugar Dios dijo: yo en este lugarcito voy a estar, voy a aparecer, pero no puede entrar nadie, va a entrar solamente el sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, una vez al año, ¿sí? Y Moisés podía entrar. Entonces, evidentemente Aarón entró, y entró algunas otras veces, y Dios en el capítulo 16, verso 1 le dice: advertile a Aarón que no entre cuando quiera, va a entrar cuando es necesario que entre, cuando yo le pido que entre o cuando sea el momento de entrar. Entonces, cuando unimos esto, podemos entender de que Nadab y Abiú quizás se emborracharon, se confundieron y fueron creyendo que podrían reemplazar a su papá al lugar santísimo, ofrecer el incienso, y eso les costó la vida. No tiene esto que ver con el vino físico o con la sidra, sino que el vino y la sidra más que nada nos hablan de la mezcla, de lo que nos atonta, de lo que nos confunde. Y todo hombre o mujer, para poder acercarnos a Dios, debemos limpiarnos de la confusión, del vino, de las cosas mezcladas en nuestras vidas, en nuestra cabeza, en nuestra mente, pensamientos, ideas, palabras,
cosas que oímos, cosas que hacemos, que visitamos, que son el vino, es decir, la mezcla, la confusión, lo que hace que nuestro andar en Dios sea errático. Porque la persona que bebe el alcohol comienza a tener sus capacidades disminuidas. Por eso hay ciudades donde, por ejemplo, para conducir está la ley del alcohol cero o la ley seca, que no pueden tener ni un poquito de alcohol para que sus capacidades estén al máximo. Y una persona que bebe, aunque sea 1, 2 o 3 copas y quizás considera que está bien, pero al subirse un volante, capaz está bien para caminar, pero al subirse un vehículo y agarrar velocidad puede causar un accidente. Y está lleno nuestra historia de esos casos. Entonces, en nuestro andar cristiano, una y otra vez nos mezclamos, nos confundimos, nos atontamos. Las cosas a nuestro alrededor, las circunstancias, el enemigo que tenemos, nuestra propia naturaleza carnal, la cual nos trabaja, se opone a la naturaleza del Espíritu, nos embriaga, nos confunde. Entonces allí en nuestro corazón nos enojamos, maldecimos, nos quejamos, nos llenamos de pensamientos, de actitudes, de un montón de cosas que nos hacen vacilar, no nos permiten ir derecho. Cuando los policías detienen a una persona y notan que está alcoholizada, le piden, por ejemplo, que camine derecho, a ver si puede hacerlo, o que se le pare en un solo pie, a ver si puede hacerlo. Están evaluando sus capacidades. Y a nosotros nos pasa eso en el caminar. Por algo que escuchamos, por algo que vimos, por algo que pensamos, por algo que nos dijeron, por algo que se nos ocurrió a nosotros, por algo que nos pasó, por algo que lo que sea, de repente estamos como Nadab y Abiú, así, atontados por el vino de este mundo, las noticias, las preocupaciones, las cosas que nos llegan al oído, las cosas de nuestro propio mundo interior, las luchas personales de cada uno. Alguno pelea contra el enojo, otro contra la tristeza, otro contra la depresión, otro contra la lujuria, otro contra la pereza, y así cada uno en su lucha interior se ve envuelto en esta situación. Y como Nadab y Abiú muchas veces queremos en esa manera errática venir a Dios. Y cuando hablo de venir a Dios no estoy hablando del culto específicamente, sino de poder conectarnos con Dios. Y no podemos, no nos sale. Se vuelve imposible. No nos morimos como Nadab y Abiú porque está Cristo en el medio. Y está la misericordia de Cristo que nos mantiene en pie. Pero dice que ellos intentaron ofrecer un fuego que no se les había mandado. ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacer cosas que Dios no nos manda hacer? ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces hemos ido a lugares a donde Dios no nos ha dicho que vayamos? Hemos hecho cosas que Dios no nos ha impulsado a hacer. Hemos dicho, nos hemos asociado con gente, con lugares, y Dios no estaba siendo el motor detrás de eso. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Como Nadab y Abiú, ofreciendo un fuego que no les mandaron, así muchas veces los hijos y las hijas de Dios queremos ofrecer, queremos hacer cosas, queremos desarrollar funciones que Dios no nos ha pedido. Muchas veces queremos ir por un camino diferente. Queremos acercarnos a Dios, pero no por el camino que es Jesús, no por el camino de la cruz, no por el camino del perdón, de la humildad, de la humillación. Queremos acercarnos con nuestras fuerzas, con nuestro dinero, con nuestras capacidades, con nuestro poder,
con nuestro ánimo. Y Dios no recibe nada de esas cosas. Dios no se asocia con eso. Dios no recibe eso. Ese fuego que ellos ofrecieron dice que era extranjero, es otra de las traducciones. Era extraño, era de afuera. No era algo que Dios había encendido. El fuego que debían ofrecer era el fuego que Dios encendió en el capítulo 9, verso 24. De ese fuego tenían que tomar ellos para poder ofrecer a Dios. Dios va a recibir aquello que Él nos ha dado. Dios va a tomar aquello que de Él ha venido. Pero muchas veces nosotros queremos llevar a Dios otras cosas, otros fuegos, otras manifestaciones. Queremos ofrecer cosas que no provienen de Dios. Canciones, palabras, consejos, actividades, cosas que realizamos y que no han nacido del corazón de Dios. Nacieron de nuestro propio corazón, de nuestras ganas de hacer algo muchas veces. Entonces Dios no se prende, Dios no se engancha, por así decirlo. Dice Apocalipsis 13:13 que los ojos de Dios son como un fuego que juzgan. También dice, en Apocalipsis dice que el anticristo, acá en este pasaje está hablando del anticristo, también provoca fuego, también enciende fuegos. Es decir, que el enemigo va a encender muchos fuegos que son extraños, que son distintos, que parecen divinos, pero no vienen de Dios. Hay muchos movimientos que tienen el nombre de cristiano, pero no son cristianos. No han nacido del corazón de Dios. Hay sectas que tienen el nombre de cristianismo, pero no han nacido de Cristo. Sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y muchos otros grupos sectarios que hablan de Jesús, hablan de la cruz, pero son fuegos diferentes. No son los fuegos que Dios ha establecido. No es la iglesia de Cristo en la tierra. Y dice que ese fuego verdadero de Dios sale y los consume. En Nadab y Abiú trajo la muerte física. El hombre y la mujer, los hijos de Dios, debemos ir a Dios voluntariamente una y otra vez y pedir que su fuego nos consuma, pero que consuma el pecado en nosotros, que consuma las cosas que están erradas, lo que está mal en nuestro carácter, en nuestras ideas, en nuestra filosofía, en nuestros pensamientos. Debemos pedir a Dios, Señor, quema lo que para ti no te agrada, lo que no te sirve, lo que no funciona para ti. Eso que vaya para el fuego y que quede lo que es precioso. En Corintios dice que nosotros vamos a ser y somos constantemente probados por el fuego. El fuego nos prueba nuestro carácter, prueba nuestros pensamientos, prueba nuestras ideas, prueba nuestras reacciones, prueba nuestras actitudes, prueba nuestro corazón, nuestros deseos. Dios viene y permite las circunstancias para probar nuestros corazones y para poder quemar aquellas cosas que nos sirven. Y si con fuego se puede purificar el oro para que todos esos otros metales que no son oro puedan salir y puedan ser quitados, así Dios también purifica nuestras vidas y su iglesia para que aquellas cosas que no son el oro de Dios en nuestros corazones sean quitadas. Las tribulaciones, las pruebas, las fricciones, las luchas, los momentos difíciles y tristes tienen la finalidad de llevarnos a purificar nuestros corazones delante de Dios. Recuerde que Dios
más que prepararnos para esta vida, nos está preparando para la eternidad. Y dice que sacaron, en el capítulo 10, versículo 5, dice, y se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento. Esas túnicas que Nadab y Abiú tenían hacía una semana atrás, estaban nuevitas, 0 kilómetros a estrenar, y habían sido consagradas y habían sido ungidas para el servicio. Hoy esas mismas túnicas estaban tiradas fuera del campamento, enterradas, y nunca más volverían a ser usadas para el servicio del santuario. Dios ha dado a los hombres dones, talentos, habilidades, aptitudes. Dios ha puesto en los corazones de los hombres ideas, creatividades. Dios ha puesto diseños, ha puesto cosas preciosas, túnicas maravillosas en los hombres y mujeres de cada generación para que funcionemos para el servicio a Dios. Pero muchas veces esas funciones son abortadas y esos sueños, esos llamados, esos propósitos, esas preciosas dones que Dios dio a los hombres terminan siendo abortados y desechados por causa de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, de no arrepentirnos, de no limpiarnos. La túnica de Nadab y Abiú era nueva, recién estrenada, sin embargo, terminó fuera del campamento tirada. Dios quiera que nosotros, cada uno con sus cualidades, capacidades, con lo que Dios le ha dado, pueda servir y ministrar a Dios, y que nunca se ha desperdiciado lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado funciones, talentos, Dios te ha dado gracia, Dios te ha dado cualidades que otro no tiene. Si miras al que está al lado, es distinto a ti. El que está delante no es igual. Algunos pueden ser idóneos para una tarea, otros para otra, otros tienen una gracia, otros tienen un talento, un don. Cada uno es único. Sin embargo, debemos trabajar para que Dios sea el que alimente eso, haga crecer eso, y que no termine fuera del campamento tirado como la túnica de Nadab y de Abiú. Algo que me llamaba la atención en este caso, dice es que en el verso 6 le dice Moisés a Aarón y a Eleazar y a Itamar, a los otros 2 hijos y al papá: no descubran vuestras cabezas, no rasguen vuestros vestidos en señal de duelo, para que no mueran. Y yo pensaba y decía, qué malo Dios. O sea, que a ese papá se le murieron 2 hijos. Se le murieron su hijo mayor y el que le seguía. ¿Por qué Dios no le permitía hacer el duelo por ellos? Hacer el duelo implicaría que Dios no actuó con justicia. Hacer el duelo pondría a Dios en una posición de: fuiste muy severo, fuiste muy injusto, fuiste muy malo, no era para tanto. Hacer duelo implicaba estar en desacuerdo con lo que Dios había determinado hacer. No fue el único caso. Más adelante, en 2 de Samuel, cuando David trae el arca, dice que la lleva a una ciudad, la llevan los bueyes y se está por caer, y Usa, uno de los levitas, dice que extiende la mano y sostiene para que no se caiga, y sale fuego de esa caja de oro ahí y le mata a Usa. La demanda de Dios sobre Aarón, sobre los hijos de Aarón, fue: ustedes no lloren, porque el juicio que yo emití fue un justo juicio. Y nos va a tocar muchas veces en la vida, ¿saben eso? Estar en esta posición.
que Dios va a hacer cosas y nosotros nos vamos a encontrar en la situación de ser tentados a enojarnos, a decir: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué hiciste esto? O Dios va a permitir circunstancias, que no quiere decir que Dios las incite, sino que muchas de ellas son la consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Y después, muchas veces somos tentados a reclamar a Dios y decirle: ¿por qué, Dios? A hacer duelo, a hacer luto. Pero Moisés le dijo: ustedes no hagan duelo, no hagan luto por sus hijos, porque lo que Dios hizo fue justo. Ellos ofrecieron un fuego extraño, algo que Dios no les había pedido. Y esto asentó un temor santo, un grado de seriedad sobre lo que estaban haciendo, porque era la primera vez. Esto era nuevito. Esto mismo pasa en Hechos capítulo 5. La iglesia dice que estaba creciendo y de repente vienen Ananías y Zafira y mienten a Pedro. Y dice que por causa de su mentira, ellos fueron destruidos. Murió Ananías y después muere la esposa Zafira. No tenía que ver con el dinero que trajeron, tenía que ver con la mentira, querer mentir a Dios, querer mentir. Y dice que después de que Ananías y Zafira murieron, dice que hubo un gran temor en toda la iglesia, un gran respeto. Y Dios está limpiando su casa. En 1 de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo, eso dice el apóstol Pedro, capítulo 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entiendo yo, y no solo yo, mucha gente, cristianos en todo el mundo, de que todo este tiempo en donde la iglesia, el mundo entero ha atravesado en la pandemia y todas las cosas, mucha gente ha muerto, mucha gente se ha ido con el Señor, mucha gente enfermó, fallecieron. Podemos decir que es un orden de Dios, un juicio de Dios, una corrección de Dios, una disciplina de Dios a nosotros. Y dice que es necesario que la justicia, la corrección, la disciplina de Dios primero comience en su casa. ¿Y quiénes son la casa de Dios? Usted y yo. A los primeros que Dios nos va a demandar va a ser a nosotros. A los primeros que Dios nos va a pedir cuenta va a ser a nosotros, sus hijos. De quienes Dios más va a requerir que nos limpiemos, que nos santifiquemos, que purifiquemos nuestras vidas, que nos despojemos de todas estas cosas, va a ser a la iglesia. Y lo es. Por eso debemos como iglesia limpiarnos cada día más. Porque el juicio, una vez que comenzó en la iglesia y la iglesia recibe el orden que Dios espera que tenga, entonces dice que vendrá el juicio para el impío y el pecador, para aquel que rechazó a Cristo. Y no quisiera estar en ese otro juicio, no quisiera estar en aquel otro espacio. Porque aún el juicio y la corrección de Dios sobre su iglesia, aunque puede ser severa, sigue siendo y sigue estando llena de amor y misericordia. Amén. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros como iglesia, como real sacerdocio? Confesar y limpiarnos. Confesar a Dios nuestras faltas y limpiarnos. Dice que Él es fiel para limpiarnos de toda maldad. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir corrompida. ¿Cuál es nuestra tarea? Despojarnos, limpiarnos, quitarnos eso del corazón. Es un proceso, no es algo que sucede en un culto, no es algo que sucede solamente el día del bautismo, eso es un proceso. Y Dios ha empezado el proceso en nuestras vidas. Amén. Y quiere limpiarnos, y quiere limpiarnos, y quiere limpiarnos, para que cada vez ofrezcamos a Dios verdadero sacrificio de alabanza. Como dice la Escritura, frutos de labios que confiesen su nombre. Para que cada día usted y yo y cada cristiano en este mundo pueda manifestar la gloria y el poder de Dios en sus vidas. A través de las palabras, de la vida, del amor, del perdón, de la gracia, de la generosidad, podamos cada día mostrar a Cristo, a este mundo que tanto lo necesita. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos? Le pedimos a Dios su gracia, su amor. Le agradecemos por tenernos paciencia. Le agradecemos por amarnos tanto. Le agradecemos por no tratarnos como trató a Nadab y Abiú, sino por tenernos paciencia y trabajar en nuestros corazones. El Espíritu Santo todos los días a trabajar en nuestros corazones. Todos los días trabaja y trabaja. Y si hoy fallamos, Él sigue siendo fiel, sigue siendo justo para perdonarnos, para limpiarnos, para llevarnos a una corrección en nuestro caminar, para poder manifestar el carácter de Jesús en nosotros. No se desanime, no es con nuestras fuerzas. Algunos de nosotros pensamos que es con nuestra fuerza. Ahora sí yo me voy a portar bien, ahora sí yo voy a hacer. Las fuerzas del hombre no alcanzan el poder y la unción del Espíritu Santo. A Moisés, a Aarón, a sus otros hijos que vivieron, dice en el verso 7, les dice: no saldrán de la puerta de reunión porque morirán, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Sobre ellos estaba el aceite de la unción. Por eso ellos no podían permitirse deprimirse y desanimarse y bajonearse y hacer el luto, porque ellos estaban bajo una unción diferente. Los hijos y las hijas de Dios tenemos ahora, según las Escrituras, al Espíritu Santo, que es quien nos unge, un sello en nuestros corazones. Y nos pueden venir los días muy grises, pero ¿sabes qué? No podemos permitirnos abandonar, tirar la toalla, renunciar, salirnos, como dice. No se puede, porque sobre ti está la unción, está el Espíritu Santo. Sobre ti está el Espíritu de Dios. Y por más que querramos, Él nos va a sostener y fortalecer. ¿Cuántos hemos querido renunciar una y otra vez? ¿A cuántos hemos querido abandonar? Nos hemos cansado y hemos querido tirar la toalla en el caminar cristiano. Incontables veces. Pero allí estuvo el Espíritu de Dios para sostenernos. Entonces la unción de Dios que está sobre ti es la que te va a sostener. El Espíritu Santo que habita en ti es quien te va a levantar. Amén. Es quien va a sostener tu vida en el momento
más difíciles. El que va a sostener tu vida en el momento más lindo, en el momento de abundancia y en el momento de la escasez, en el momento de la salud y en el momento de la enfermedad, en el momento donde todo parezca gris o negro. Allí el Espíritu de Dios dentro tuyo, hablándote, llenándote de fe, llenándonos de amor, llenándonos de su paz, va a ser la fortaleza. Y no se nos permite bajar los brazos, no se nos permite renunciar. Amén. Porque Él ha prometido estar con nosotros. Dijo la Escritura, dijo Jesús: yo me voy, pero les doy un consolador. Les voy a mandar a uno que estará con ustedes y estará en ustedes hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo no te va a dejar en el medio del camino, no te va a abandonar en el momento difícil. Él está con sus hijos hasta el final. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Hasta cuándo va a estar Él con nosotros? No es hasta que cambie el gobierno, hasta que la economía, hasta que el problema. Él va a estar hasta el final. Pero eso no lo prometemos nosotros, eso lo prometió Él. Y porque Él prometió, tenemos seguridad de que lo va a cumplir, porque Él no miente. Amén. ¿Quieres orar a Dios? Señor, yo te doy gracias. Gracias por tus promesas. Gracias porque solo tus promesas son fieles, permanecen para siempre y no son revocables. Dice tu palabra que pueden pasar el cielo y la tierra, puede destruirse todo, pero tu palabra no va a pasar, Señor. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, de que todo puede acabarse. Pero si tú has prometido estar con nosotros, entonces yo creo que tú estás con nosotros. Si tú has prometido sostenernos hasta el final, entonces yo creo que tú nos sostendrás hasta el final. Si tú has prometido guardarnos en la hora difícil, yo creo que tú nos guardarás de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Oh Señor, por eso mi alma está confiada en ti, que no hay diablo, no hay demonio, no hay principado, no hay carne humana, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús en nuestros corazones. El Dios que ha prometido estar con nosotros dijo: si yo estoy con ustedes, ¿quién podrá estar contra ustedes? Esa es la promesa, esa es lo que nos sostiene en este tiempo difícil. Eso es nuestra garantía, la garantía de nuestra herencia, que Cristo está con nosotros y en nosotros, y nos gloriamos, recobramos fuerza, recobramos ánimo, nos volvemos, Señor, esforzados y valientes por causa de que Cristo está en medio de su pueblo. El Espíritu de Dios, como un aceite fresco y una unción poderosa, es quien nos prepara, nos capacita, nos llena, nos levanta y nos anima para poder seguir firmes hacia adelante día tras día. Espíritu Santo, yo te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, porque solo tú eres nuestro socorro y nuestra fuerza en los momentos difíciles. Oh Señor, fortalece a cada familia, fortalece a cada hermano, fortalece a cada joven y a cada niño, y que, Señor, nuestros corazones puedan ser cada día más apasionados por ti, no mirando a los costados, mirando a Cristo. Señor, mirando a Cristo, mirando a Cristo. Señor, fortalece a los que hoy no han venido, fortalece la semana, los que van a viajar, los que trabajan mañana.